Hola, mi nombre es Mario Obrero. Voy a hablar de este libro, Con Curcuspin, que es un libro de amor. En este caso, un amor a las lenguas, que también son la posibilidad para luego otros amores carnales, y del amor a la diversidad, la posibilidad de tener más palabras, como quien tiene más vida, como quien tiene más pensamiento, como quien tiene más erizos en su haber. Pues precisamente la idea de este libro, como esta necesidad de hablar a cartas y a lenguas a las que uno conoce más y menos, con las que tiene mayor y menor relación, es constituir un vacío, en mi caso de alguien del sur de Madrid, de Getafe, y de no solo una educación monolingüe, sino un mantra, que es el del hablar neutro, el hablar correcto, el de no tienes acento, ¿no? Que una cosa tan mesetaria, cuando, bueno, pues si en la vida te dedicas a cosas y vives desde lugares, ocupas espacios como ciudadano que no quieren estar en la neutralidad, pues yo quiero tener más acento. No tendría sentido hacer desde posiciones lingüísticamente neutras actitudes que van en contra de esas ideas de corrección. Entonces, por constituir ese vacío que tenemos, quienes, pues eso, estamos desecados de alguna forma de una marca propia, esa necesidad de encontrar en las lenguas un recorrido y de encontrarlas en todas ellas, efectivamente, en las que conozco más de cerca, con las que he tenido más contacto y con las que no. Me parece que ya solo de entrada el entender algo nuevo, distinto, desconocido, como una posibilidad para el asombro y no para la violencia, es ya un planteamiento bastante diferente al que el poder y el discurso institucional o hegemónico ha tenido con respecto a la diversidad lingüística en el Estado. Efectivamente, yo creo que lo principal en realidad sería no molestar. Cuando se plantea este dilema de qué hacemos para que el asturiano, para que la vitalidad de la lengua galega, para que el euskera se hable, bueno, no está mal empezar por no molestar desde fuera. Y efectivamente eso, porque nuestros desconocimientos o nuestras ignorancias no impliquen animadversión, sino que como menos sean convivibles y ya, por supuesto, ¿por qué no?, aprovechar para disfrutar o para celebrar aquello que no conoces. Prefiero mil veces celebrar algo a enconarme o enfadarme con ello. Entonces sí, son acercamientos que, bueno, tienen mucho que ver también con lo personal. Yo cuando escribía este libro pensaba que me tenía que salir muy afuera. Al final uno acaba hablando de sí mismo, acaba hablando de una relación con el lenguaje, que es la mía, como podría ser la de cualquier hablante. No hay cosa más humana, precisamente, que el idioma, que la expresión y la comunicación, y por tanto es un tema que nos puede tocar transversalmente a todas y todos. Y sí que había esta necesidad, esta voluntad de no acudir inquisitoriamente, colonialmente, a una lengua más pequeña, una lengua más violentada, una lengua con padecimientos históricos acumulados, como quien va a salvar, ¿no?, a los gatos encaramados de los árboles, a cogerlos o a plantar una bandera colonialmente en un territorio nuevo. Al revés, no tiene nada de novedoso. Quizá la única novedad que hay es mi encuentro con estas lenguas, que el catalán, que el galego, que el asturiano son parte constitutiva de sus territorios, viene siendo pues una certeza desde hace siglos. Y si hoy se hablan y si hoy se mantienen, no es tanto por un madrileño que se asombra y que lo que hace es agradecer con mucha estima y con mucho cariño, tal vez sea más por esas hablantes, por esas personas que durante siglos, que hasta el día de hoy, dan una batalla de responsabilidad, de conciencia y de elegir un lugar en el mundo donde estar y por tanto es de donde pronunciar y donde hablar una visión del mundo distinta a la mía. Claro, muchas veces en el discurso dominante tenemos la respuesta a muchas de nuestras preguntas, en las paradojas, en las ficciones que activa el discurso dominante. Cuando se le dice a una lengua que no es comprensible, que no se entiende, yo tampoco entiendo el modelo 037 autónomos y sin embargo llevo cotizando 3 años, no me pasa nada. No entendemos la gran mayoría social, el IBEX 35 determina nuestra vida hasta el punto de los sueldos que tenemos, la posibilidad de pagar el alquiler o llenar la nevera. Entonces hay muchas cosas que no comprendiéndolas determinan nuestra vida, la atraviesan, forman parte de ella, no nos pasa nada, no le echamos ese San Benito. Y del mismo modo la poesía, si vivieran o si se pensara en la poesía, incluso la memoria histórica también es otro de los factores que se conectan a este libro, las lenguas, desde una barriada seríamos absolutamente vecinas, ¿no? No hay argumentario más homogéneo que el que se le puede enfrentar
a estas tres realidades, pues desde la comprensión, desde la utilidad. El no es útil, no sirve para nada, es una cosa que nos toca desde la memoria histórica y la fosa, la poesía y una autora que escribe, y por supuesto la lengua que se habla, o también, y de nuevo, con esa idea de las paradojas descubiertas ya en el discurso del poder, la idea de la limitación. Parece que decir bon día y egunon, además de poder decir buenos días o vos días, es como una miríada insoportable de lenguas siendo habladas, que no se puede sostener todas esas palabras, todos esos idiomas. Vivimos en un sistema económico que es el capitalismo. La idea de crecimiento ilimitado es que es lo que lleva 2 siglos gobernándonos. Entonces, si no pasa nada porque Ana Patricia Botín gane cada año más y más en el Banco Santander, o porque haga lo propio Amancio Ortega en Inditex, ¿qué problema va a haber? ¿Por qué la limitación se coarta tanto cuando llegas a lo lingüístico? ¿Y por qué, derivado a la empresa, parece que los beneficios o parece que el gasto armamentístico siempre puede ir creciendo? Bueno, pues esto demuestra que en realidad todo este argumentario tiene por detrás una trastienda que es el odio, que es una idea homogénea y una homogeneización que va desde la lengua hasta quiénes somos, hasta quién damos la mano, hasta la clase o el género, que forma parte de un constructo mucho mayor, que es las voluntades sintéticas que tiene el poder de enclaustrar frente a vivencias, vidas y lenguajes que son mucho más plurales. Claro, volvemos un poco a la idea de la utilidad. Si tan poco importara, si tan poco trascendente fuera el uso del valencià en el País Valencià, como dicen según qué mandatarios, normalmente conservadores, cuando María José Català llega al gobierno del Ayuntamiento de Valencia, lo primero que haría no sería quitar una tilde al nombre de su ciudad. Habría cosas efectivamente más importantes a las que dedicarse. Si no fuera tan importante la situación lingüística, no estarían siempre, desde una tesitura y una ideología monolingüe, intentando hacer el mayor de los activismos en el ámbito lingüístico, que es el de ir contra una realidad plurilingüe, ir contra una diversidad, ir contra pues algo que ya está implícitamente en la calle, que lleva estando siglos y que se ha soportado homogenizaciones desde el siglo XVI, 2 dictaduras en el siglo XX, estatutos de autonomía bastante deficientes en el caso de Asturias o incluso Galiza, pues es que a lo mejor hay que dar un poco ya con la solución de que no se va a poder hacer lo que ya tanto tiempo se ha intentado, es decir, que ese asesinato, esa imposición o ese estrangulamiento de la lengua, mucho menos se puede vestir de muerte natural, pero es que incluso si es con todas sus intenciones y honestamente una vocación mortuoria, bueno, da debida cuenta la cantidad de poetas, de literatura, de libros que hay en cada uno de estos idiomas, que o es un ejercicio muy difícil o a lo mejor tienen que cambiar un poco de rumbo. Claro, yo es que nunca he tenido problema, vuelvo a esa idea que comentábamos antes de cómo el libro, teniendo por supuesto que marchar y por supuesto que ser escrito, dirigido pues a un Castelló, a un Oliva o a un Oriola, en realidad donde uno también está es en sí mismo y en su experiencia personal. Yo nunca he tenido ningún problema por decir que hablo castellano y que también se le diga español. Mi nomenclatura es castellano, pero entiendo perfectamente que el argentino que dice argentino, la colombiana que dice colombiano o quien lo llama español está hablando lo mismo que yo. Cuando se llega al catalá y al valencià, de repente parece 2 mundos infranqueables y bueno, de hecho pues eso, hay una vocación siempre de separación, de llamar al taxi taxi y entonces así parecer que 2 idiomas nada tienen que ver. No, esas son brechas que establece el poder y son disquisiciones que se fundan solo sobre una vocación de que la lengua no tenga una comunidad mayor, no tenga un mayor número de hablantes y luego sobre una segunda idea que es la de ir estrangulando, ir empequeñeciendo los pequeños territorios de habla para así pues que decaiga, ¿no?, de alguna manera la vitalidad que puede llegar a tener un idioma y su capacidad siempre universal para comunicar. No hay lengua que no nazca si no es porque quiere comunicar, mismo tenga 10 hablantes que tenga 10 millones. Entonces, precisamente esto sucede en el País Valencià, sucede también mucho en Cataluña. Yo soy una persona que hablo catalán, que hablo valencià, que no tengo problema en llamarla cada una por su nombre, que nunca me parecería que el hecho de que haya sinónimos sea algo conflictivo. A mí me encanta en castellano poder decir con muchas palabras y poder llamar con muchos nombres a una planta, a un árbol. La sinonimia nunca debería ser un problema en una lengua, es una riqueza. Es lo que busca precisamente un idioma, tener muchas formas diferentes con pequeños matices para nombrar realidades.
Pues del mismo modo, el valencià que se diga valencià y el catalá que se diga catalá, el mallorquí, el menorquí y el alguerés, pues sin problema ninguno, sin conflicto ninguno, lo puedo llamar así porque al revés, estamos dándonos cuenta de la gran riqueza que puede tener una comunidad lingüística que efectivamente va a muchos territorios y trasciende y transgrede muchas denominaciones territoriales muy recientes y que tienen muy poquitos años. Sí, efectivamente, además también desde otro vacío constatado, que es el de una identidad al sur de Madrid en la que casi ninguna somos nietas, ni siquiera hijas muchas veces de madrileños, y en la que por tanto, pues igual que decía Virginia Woolf, que hacía falta la habitación propia, parece que la tierra propia, que la lengua propia para expresar esa tierra también es algo que debemos ir encontrando, ¿no? Por ejemplo, me fijo mucho en cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo Getafe, al sur de Madrid. Esa búsqueda de un lugar propio, de salir de una especie de homogeneidad insípida, se descubre a través del territorio y se descubre a través de nombrar. A mí me parecía muy importante que este libro contuviera muchas multiplicidades, la de los nombres, la de la cantidad de pueblos, de toponimia, de espacios geográficos a los que se puede aludir, la cantidad de poetas, referencias, versos, etimologías, es decir, dar esa sensación que es veraz y que es honesta de bueno, de un número muy grande de cosas. O sea, no estamos hablando de conceptos muy pequeños, muy limitados frente a esa idea de lo provinciano, de lo patuá, que es un pensamiento muy del Estado-Nación. No, nos damos cuenta que si uno empieza a nombrar parroquias de Asturias, tendría para hacer varios tomos de libros, que la mitad de la toponimia del Estado español solo reside en las 4 provincias galegas, que por tanto efectivamente nombrar ya es un inicio de celebración y por tanto de una jarana, pues que cuantas más personas tenga, bienvenidas. Le dije hace poco a la amiga Elena Martín, que siempre está detrás de este libro y es que lo hace posible, entre bambalinas, que creo que había sido una gran excusa para que en vez de preguntar por la edad, ahora la pregunta grande no sea por qué tienes 21 años, que es algo en lo que yo no puedo interceder, sino por qué hablas catalano, por qué hablas gallego, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido? Efectivamente hay como algo a veces milagroso, a veces muy aplaudido, en definitiva extraordinario. Pero si atendemos a esa etimología de lo extraordinario, lo que está fuera de la norma, es ciertamente una votación en el País Valencià para decidir si las niñas y niños quieren aprender valenciano en su propio territorio. No se pregunta si se quiere aprender religión, nunca se ha preguntado si se querría aprender biología, no tiene sentido basar algo como la educación pública y el derecho al conocimiento en una cuestión de gustos personales, de tu apellido o de dónde vengas. Al revés, la universalidad de la escuela pública es aquella que nos garantiza a todas y a todos un acceso a según qué conocimientos independientemente de nuestros prejuicios y de nuestros contextos y de nuestros bagajes previos. Entonces, claro, lo extraordinario no es tanto que alguien se acerque a la lengua, como ya lo han hecho en la historia de Mar del Estado tantas personas. Hay también una búsqueda de esos personajes que han llegado a salir en pesetas, de un Cervantes, de un Carlos I, que la historiografía española ha podido como acaparar o entender como grandes significantes del españolismo y que en realidad pues tienen en su capítulo 16 del Quijote una proclama de tan bien está que escriba el escritor castellano en su lengua como que el vizcaíno lo haga en la suya, o un Carlos I que de repente decide en su propia biografía contar cómo tiene una conversación con un arriero navarro en euskera, porque le encanta y es, en fin, muy fan de hablar euskera. Entonces, claro, esto precisamente demuestra que sí que hay estos ejemplos palpables, que hay un Lorca escribiendo los 6 poemas galegos en 1930, que claro que han sido acercamientos no tan extraordinarios, no tan fuera de la norma, pero si acaso menos raros, digamos, que la gran anomalía de la diglosia todavía implícita en muchos territorios, pues con 45 años de democracia, con una Constitución que si nos la leemos habla de cooficialidades, habla de lenguas propias, con los estatutos de autonomía que ya nominan una realidad, pero que no llega a ser efectiva en muchos territorios. Bueno, justamente la Academia de la Lengua Asturiana vive de alquiler frente a un convento en la capital de Asturias, en Ubieu. Entonces, esa vivencia de alquiler creo que se transmite mucho y que es una tensión que efectivamente tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el reconocimiento, no sobre todo con un reconocimiento interno o doméstico, sino con pues eso, un cercenamiento histórico de tu posibilidad de llamar a lo que hablas lengua, de llamar a lo que hablas habla, de hablar lo que hablas y en consecuencia de tener que estar pues precisamente ante tensiones
que yo nunca, como poeta, como hablante de castellano, me he enfrentado. Entonces me parece que reconocer ese espacio, ese lugar, y luego encontrarse con la obra de Ignacio Galán, de Berta Piñán o de Lourdes Álvarez, pues habla mucho de una tenacidad que tienen las lenguas y tienen sus hablantes, muy a pesar de esos sanbenitos que históricamente han quedado como impuestos. Hay una idea muy bonita que recoge una anécdota del libro, que es cómo en Pola Chena, de Pola Chena para abajo, acercándose a Castilla, a las cosas se llamaba con la terminación on, el concellón, como si fuera grande, y para arribar al concellín. Bueno, pues esa visión interna que a lo propio lo mira desde una perspectiva diminuta, a lo foráneo, a lo de Pallares para abajo, lo empieza a engrandecer porque precisamente son esos los mimbres y son esas los parámetros y las reglas que se le han impuesto, pues creo que sí, que a cualquiera en general que esté del lado de la belleza, que esté del lado del lenguaje, que viva con el lenguaje, con cualquiera de ellos. Yo como poeta trabajo con palabras, cualquier ataque que se le haga a la palabra, cualquier menosprecio o cualquier desecación que se le haga a la palabra es que me afecta, sea en las mías o sea en las de 4 horas, 5, en autobús o en coche. Efectivamente, además nos demuestra de nuevo otra paradoja de cómo el argumentario principal o sintético, a poquito que le miramos, se va desgranando, ¿no? Y va desgajándose. El galego es una lengua cuya Academia de la Lengua Galega, por ejemplo, nació en La Habana. La primera vez que se cantó su himno oficial fue en La Habana. Ha habido momentos de la historia de Galicia donde había más galegos fuera que dentro del territorio. Uno de los mayores libros más importantes de su literatura, Esmorga Eduardo Blanco Amor, tarda 20 años ser publicado en Galiza y precisamente se edita en la ciudad de Buenos Aires. El idioma galego ha demostrado en consecuencia que efectivamente no es una cuestión de terruño, no es una cuestión territorial que tiene que ver con nada más que el territorio. La lengua es algo universal que traspasa fronteras, que precisamente ante el concepto de frontera o de limitación, que para el discurso dominante siempre suele ser un acabamiento, para la lengua es un inicio. Frente a ese espacio en el que ya no puedo seguir, entonces está efectivamente esa búsqueda de otros derroteros, de otros caminos, de esa ambivalencia de lo derrotero como tránsitos que podemos continuar fuera de autovías más homogéneas y más grandes, o derrotero como derrota. A las lenguas que se les llama derrotadas son expertas en hacer derroteros. El galego ha sabido esto durante mucho tiempo y gracias a eso precisamente a día de hoy hay la situación que hay y hay sobre todo la gran literatura que se ha podido ir manteniendo. Pero efectivamente esto nos demuestra pues, que si no era raro escuchar en el malecón de La Habana a dos paisanos falar, pues poco más tendría que serlo el que estando en Getafe a su pueblo le llama Setafe. Sí, pues con el galego fue estupendo. Lo primero que vi al llegar a Coruña, un verano que pasamos allí, fue un cartel de las mareas. Decía, en marea o cambio non hai que no pare. Salían muy jóvenes, era 2015, las mareas tuvo unos resultados fantásticos en la Xunta de Galicia. 10 años después, la marea es una calma chicha absoluta, pero lo que no se paró, efectivamente, un cambio que no se paró y que sí que puede ser un tanto para esa propuesta política y para ese momento y ese ciclo político de nuestro país, es precisamente mi relación con una lengua, con un non, que vi y me parecía una negación absoluta. Yo estaba acostumbrado a que mi madre me dijera no, no puedes tomar este lado, no podemos ir aquí, pero que hubiera un non con esa N final me parecía una oclusividad que era, bueno, pues maximísima. Entonces quise aprender galego, compramos un diccionario, es muy importante, hay también la figura de unos padres que monolingües, que sin ser hablantes, precisamente eso, desde el de conocimiento, desde no una necesidad de saberse al dedillo el subjuntivo, sino una necesidad de no violentar algo que no conoces. Llegaron, me compraron un diccionario y entonces tengo el orgullo de decir que galego sé, gracias a Vox, maravillosa marca de diccionarios, que no solo me aprendió esa lengua, sino que también me enseñó otra lección, que es la de reconvertir a las palabras y hacer que signifiquen otra cosa. Bendito gallego, que a mí Vox me hace pensar primero en la palabra reloxo, gaivota, aperta o toqueira, que en la extrema derecha española. El asturiano me llegó efectivamente con una profe de guitarra que me iba dando libros, revistas, en este caso fue Cultures, y con un artículo que podría pasar por ser algo, en fin, bastante académico, a lo mejor bastante
no sé si era lectura más entretenida, era un estudio antropológico de les Banyeres en el Prau d'Astúries. Pero precisamente con ese tema y con ese texto académico yo lo que llegué era encontrar una lengua que, como me venía dada de la mano una profesora de música, la trataba como si fueran compases y como si fueran subdivisiones y como si fueran asombros. Esto es también una maravilla de los idiomas y de los idiomas otros y sobre todo los idiomas minoritarios y minorizados, que los actos que haces tan a menudo, que las cosas más frecuentes en tu vida, que pedir una cuenta en un bar, cuando de repente no es pedir la cuenta sino demanar el compte, puede llegar a ser algo nuevo, algo pionero que te suscite asombro, que te genere inquietud. Y para mí, transitar espacios tan habituales de la vida como un trámite en una tienda o como comprar un libro en una librería, que resulten todavía nuevos, que resulten impactantes y asombrosos, es algo que me concede precisamente el idioma, ese postularse en palabras otras, en la duda de conocerlas o no, de fallar o no, y por tanto en un juego mucho más divertido, mucho más celebratorio. Y el catalán efectivamente me viene como por dos lugares. Por una parte soy un gran madrileño veraneante de la Marina Alta, esa tendencia tan nuestra, la toma y conquista del País Valencià en verano. Desde mis abuelos tenemos una casa en Denia, entonces bueno, me parecía que después de 60 años de paya el señorito, pedirla del señoret pues tampoco nos iba a pasar nada, mi sistema vocálico está bien, mis cuerdas vocales no se destrozaron por ello. Entonces sí que había mucho de devolver a un territorio que tanto hemos disfrutado y que tan importante es para nosotros, pues un reconocimiento no solo de lo buena que está su comida o de lo estupenda que son sus playas, sino también de lo que es su identidad y lo que es su lengua y cultura. Y también tuvo mucho que ver con el 1 de octubre, cuando las votaciones sucedían en Cataluña y yo desde Madrid escuchaba, y desde Getafe, guardias civiles, Policía Nacional, salir, y ese grito que sí que existió durante muchos días y semanas, que era el de la por ellos. No había estado nunca en Cataluña. A mí me sorprendía mucho cuando se gritaba aquello porque pensaba, para mis adentros con 15 años, que quiénes eran ellos. Yo no había estado ni siquiera en Portaventura. Entonces, de repente, ante esa duda de quiénes eran ellos, para qué tan maléficos, para qué tan malvados, lo que encontré fue a María Mercè Marçal, fue a Mercè Rodoreda, lo que encontré fue a Aurora Bertrana o fue a Marina Rossell. Y acabé por pensar que bueno, que ellos y ellas me gustaban mucho, que a ver si iba a ser yo también bastante ellos y ellas, y que por tanto, pues como dice Marta Pesarrudona, estimant sempre si guanya. Si algo nos pudo aprender un proceso de tanta violencia institucional y política, pues bueno, fue precisamente eso, que con la estima ganamos todas y todos muchísimo más. Justamente, el problema que puede tener un hablante de una lengua minorizada con respecto a su diglosia tampoco es tan distinto con las capacidades y con las voluntades de coartar el discurso de alguien que pertenece a la clase obrera. Una de las primeras anécdotas en la Carta al Castellano, que para mí también era muy grata de escribir, habla de la herencia que tenía mi bisabuelo en su piso 40 metros cuadrados en Villaverde. No era dinero, no era un sobre, no era más que un chiste doblado en un papelillo que decía cuál es el anís favorito de Franco, las cadenas. Bueno, que la gran herencia que tuviera mi bisabuelo que guardar fueran precisamente palabras y lenguaje, denota que sí, que cuando la clase obrera habla, que cuando la clase obrera tiene esa sed de palabras, es porque tiene sed de señalar cosas y de señalar injusticias, de señalar padecimientos que efectivamente dañan al poder o que al menos le ponen en un apuro y le ponen en un lugar complicado. Y precisamente como se le quita y se le sustrae a la clase obrera de esas posibilidades de lenguaje, con cómo se le quitan al hablante de la lengua minorizada, me parece que es un hermanamiento total y absoluto. Al final da igual si te están instigando a no hablar en una manifestación delante de un piquete o de una convocatoria de huelga por la universidad pública, que si te están instigando a no hablar por ese bon día, por ese acento salado o por ese pronombre débil que has empleado, ¿no? O sea, quiero decir, el acto es el mismo, por tanto, la idea de asociacionismo, de entendimiento de que unos y otros estamos faltos, bien faltos de posibilidades socioeconómicas, de condiciones materiales, de libertades en el discurso social, de micrófonos o directamente de lengua y de idioma, pues nos tiene que poner en una misma barriada, en un mismo lugar, que además
precisamente cuando empezamos a sumar y cuando empezamos a hacer esas agregaciones, pues ya pasa a ser una minoría mayoritaria, la minoría del hablante de la lengua del territorio X, la minoría del trabajador, la minoría del disidente, desde el género, desde la sexualidad, desde tantas y tantas cosas, al final acaba por ser absolutamente mayoritaria frente a un poder chiquitito que se resuelve en 3-4 apellidos, en 3-4 calles. Pues justamente Susana Rafar dice que sense error no hi ha desig, y cuando uno tiene deseo lo tiene desde lo errante. De nuevo, si hablábamos antes de derroteros, de caminos, de formas otras de continuar con una identidad, con una lengua, con una escritura, a pesar de que se te cierren ciertas aduanas, eso nos constituye como gente errante. Errante es el poeta que encuentra su posibilidad de discurso frente a una dictadura, y ahí está José Hierro, y ahí está Miguel Hernández, ahí están tantas y tantas, pero también es errante el que se adentra en la lengua nueva y además sí, comete efectivamente errores, pero errores cargados de deseo y errores que si hubiera que jerarquizar, en mi caso me parecen mucho más preferibles. Aquella palabra que no dices bien, esa frase en la que no te has expresado, esa duda y esa asunción de la debilidad en un mundo que siempre nos pide valentía, que siempre nos está pidiendo imposición de nosotros mismos y de nuestros discursos. Prefiero el error que abraza la debilidad a un error civil, que es el error de renunciar, de oponerse, de mirar con malos ojos o incluso con garras y con uñas a aquello que es simplemente otro. Cuando entiendes a lo extranjero como hermano, lo hermano como extranjero, como esos versos de María Mercè Marçal, precisamente no solo puedes estar cometiendo errores, sino eso, abrazando la debilidad y estando mucho más tranquila, mucho más tranquilo en el mundo. O sea, es una lástima que tengamos que estar en tensión constante con todo lo que nos rodea, que nuestra forma de relacionarnos sea a través de la posesión, sea a través de la doma y si no, a través de la abyección. Bueno, a mí me gusta mucho poder bajar los hombros cuando hablo un idioma que efectivamente no controlo, pero entonces si no controlo es que no soy controlador, soy hablante, soy aprendiz. Me gustan mucho más esas posturas y casan también con una mirada poética sobre el mundo y con una forma de estar más honesta y, de nuevo, más gozosa, más feliz. Mi abuela tiene toda la razón, me ha dicho que si me quiero dedicar de verdad a esto de escribir libros, los títulos hay que ir mejorándolo. Pues decía ella que un libro anterior de hace años se llamaba Picture City en inglés, impronunciable completamente, con E. Kurkuspin también plantea una dificultad, pero es por ser consecuentes efectivamente con la ideología del libro, desde la cursiva que no se emplea y se cambia por negrita, porque a las palabras de la lengua otra no se la invita para que estén agolpadas en un rincón, sino para que luzcan y para que tengan su chicha, y del mismo modo para creernos desde el propio título y desde el inicio que el encuentro con la lengua otra tiene que ser sorprendente. Kurkuspin es como se le llama erizo en asturiano, y esta historia la cuenta Julio Concepción Suárez en una revista de Polachena, en Bindonus, donde unos niños de la parroquia de Casorvía empiezan a ir a la escuela durante los años 50. En una táctica muy de la pedagogía franquista, de la antipedagogía más bien del régimen, los maestros de territorios bilingües solían ser de fuera para imponer o para llevar solo el castellano consigo y así no poder permitir una transmisión lingüística, el uso de una lengua vehicular que era la hablada en el territorio, en este caso el asturiano en Casorvía. Cuando llegan estos niños a la clase se les empieza a enseñar las vocales, se dibuja una A en la pizarra, mayúscula, minúscula, un abanico ahí puesto en el encerado, la pregunta del maestro es metódica, esta es la AD, la respuesta es la A de abanico. Parece que del abanico al abanico ya llegará esa terminación en O, ya se irá labrando con el tiempo. El gran milagro llega con la E. Cuando la E mayúscula, la E minúscula, un erizo ocupan el encerado, la pregunta se reitera y esta es la E. La única respuesta que encuentran los niños viendo esa pizarra es que es la E de Kurkuspin. Precisamente por ese extrañamiento, por esa forma de no encajar, pero proponer algo maravilloso que es la palabra Kurkuspin y que es la multiplicidad, que es que existe el erizo que está en la pizarra, pero es que también existe el Kurkuspin. No hay ninguno que esté siendo menos legítimo que otro, no hay ninguno que esté en menor medida de existencia. Por tanto, si podemos tener dos, si además también puede ser Tricuac y Erisó y Ourizo, Ucacho o Porcospiño, ¿por qué vamos a querer tener uno, no? ¿Por qué vamos a querer, de nuevo, hacer sintetizaciones que acaban por ser básicas y burdas y acaban por coartarnos nuestras formas de estar y ser, si es que
como bien decían esos niños, además de un erizo, hay un curcuspín por ahí caminando, hay muchas otras posibilidades de nombrar, de existir. Me parecía muy importante conducir el libro a través de la celebración, también porque soy consciente de un privilegio. Si no quería caer en una visión invasiva o explicativa de realidades de las que yo en verdad aprendo, no informo, también necesitaba ser consciente de un privilegio, que es el de no estar expuesto a la violencia lingüística y a la diglosia en el día a día. Yo cuando pido el café con leche, pido el café con leche, pero no tengo problemas por pedir ese café con leite, que se reitera si es con leche o con leite, por esos cambios y esa fuerza y esa herida diaria que se puede vivir en Alacant, que se puede vivir en Valencia, en tantos y tantos territorios, tan a diario. Precisamente por contar con ese privilegio de no poner cuerpo y de no poner fortaleza desde el lunes por la mañana hasta el domingo por la noche, necesitaba hacer acopio de toda la alegría posible, de toda la celebración y entender muy bien a quien habla desde una postura dolida y desde quien habla con una herida abierta, porque es normal que lo que daña genera heridas y las heridas sangran, pero en mi caso pues tenía de nuevo esa gran ocasión, privilegiada por supuesto, pero de poder conducir todo con alegría y hacerlo también en todas las lenguas, también en el aragonés, también en el asturiano. Necesitaba que la microfísica que se puede ver y se puede activar entre el castellano y el catalán no la repitiésemos de cara a otros idiomas que sí que han entrado en los términos de la cooficialidad con respecto a realidades otras. Y además porque dan ejemplos muy distintos, muy contrarios, muy hermosos. Está el aranés, una lengua en crecimiento, una lengua que cada año se usa más, una lengua que es vehicular en las escuelas públicas de la Val d'Aran, en la que se edita, en la que se escribe, en la que se crea. Entonces, al revés, lejos de ser como una concesión a esas lenguas otras, de las que ya ni siquiera en el plantel plurilingüista llegamos a hablar, eran necesidades para poder mostrar otra cosa y para poder mostrar otras viabilidades en las que sí, cuando una lengua se la respeta, se la apoya o simplemente se la deja estar, ella misma va encontrando sus caminos. Yo en realidad lo que he sido es muy cansino toda la vida, no es que hable ni muchos idiomas ni nada, lo que pasa es que soy muy charlatán. Entonces será también por eso que a lo mejor la incontinencia verbal no se me ha quedado murallada en mi idioma, he tenido que ir traspasando e ir encontrando otras cosas. Antes de que llegaran las hablantes, muchos años antes de hablar galego, muchos años antes de decir t'estimo en catalán, de besar a alguien haciéndole un petó en vez de un beso, muchos años antes de encontrarme con esos cuerpos y esos amores y esas personas que han sido hablantes en lo físico, a mí lo que me llegaba era una especie de preparación, una especie de generar nidos que fuesen propensos a que luego se hayan posado esas aves y a que luego hayan llegado esos eventos en la vida. Entonces sí, no hay nada que agradezca más que ese niño de 14 años que iba paseando a su perro y que empezaba a hablar solo, y como hablar solo pues ya era algo un poco extraño, pues al menos lo iba a hacer en otro idioma para tener como un poco de novedad y de ilusión en aquello que hacía, para contarse su día a día, para hablar de cualquier tontería. Y bueno, cuando muchos años después uno se encuentra con aquella paisana a la que le puedes pedir sin ningún problema a qué hora es, o cuando de nuevo te encuentras ese amor al que le puedes decir maite zaitud, pues entonces la alegría es absoluta. Siempre que uno desea y siempre que uno va, como decía Concha Méndez, con el pecho cargado de horizontes, el horizonte se acerca y el horizonte se va convirtiendo en orilla hasta que ya estáis en el mismo lugar.